ver salud mental, atender pacientes con problemáticas de salud mental, con problemáticas relacionadas al consumo de sustancias, pues no es nada fácil. Tuve el privilegio de ser operativa muchos años, ¿no? Y de estar en contacto con los pacientes desde el primer nivel de atención. Aprendemos mucho de ellos, desde luego, pero además esa satisfacción de ver cómo la calidad de vida de las personas mejora, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy, muy valioso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces por la Salud. Estamos con la doctora Claudia Naranjo Montero, coordinadora del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, Tlalpexco. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Hola, doctora, muchas gracias. Me gustaría mucho empezar esta entrevista preguntándole sobre su pasión por la salud. ¿Qué fue lo que la llevó a estudiar medicina? Yo desde pequeña siempre tuve esa inquietud, ¿no?, por la medicina. A lo largo de mi tiempo como estudiante, digamos que siempre me incliné como por las materias, siempre las materias de ciencias naturales, de biología, siempre fueron como las que más me gustaban, ¿no? Entonces, pues esta parte pues me daba esa oportunidad de poder elegir, ¿no?, en un momento determinado el orientarme hacia poder desempeñar la medicina. Esa predilección por estas materias de biología, de ciencias naturales, que eran las materias que más me gustaban, me llevaron a poder aplicar. Yo soy politécnica, ¿no? Politécnica desde que estudié en el Instituto Politécnico Nacional desde que estaba en el nivel medio superior. Y bueno, pues la verdad es que escogí la rama de ciencias médico-biológicas, y justo ahí tuve materias como inmunología, parasitología clínica, que me abrieron como un panorama todavía mayor para decir, sí, quiero estudiar medicina. Y eso me llevó a presentar mi examen para la carrera y elegir 100% con seguridad que quería ser médico, y porque además no me imaginaba realizando otra cosa diferente. ¿Cómo fue estos años de estudio en el Politécnico? Híjole, pues fue una experiencia padrísima. Yo creo que la etapa desde nivel medio superior, ¿no?, donde conoces, haces grandes amigos, ¿no?, y conoces a profesores que además te marcan, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en mi nivel medio superior, yo estudié en una vocacional, a dos profesoras que las recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Una profesora de inmunología y de parasitología clínica. Justo ellas como que dejaron huella en mí, y de alguna manera con todo esto yo fui adquiriendo poco a poco esas herramientas para ir eligiendo ese camino y para irlo disfrutando, ¿no? Recuerdo que una de las profesoras que yo tuve decía, bueno, después de los 15 años la vida se va súper rápido, entonces tienes que disfrutar todo lo que haces y disfrutar esa etapa, ¿no?, de estudiante, porque es una etapa muy importante en donde te vas formando, ¿no?, para poder el día en un determinado momento, en un futuro, pues ser una persona que aporte a la sociedad, ¿no? Claro. En este proceso de estudiar, creo que siempre llega el momento clave en la medicina en el que hay que escoger qué especialidad hay que hacer, ¿no? Yo, por lo que vi, usted es médico cirujano, pero tiene una maestría en especialidad en administración pública de la salud. Así es. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo estudió? ¿En qué afecta esa de estudiar ahorita en su trabajo, el trabajo que desempeña ahorita? Claro, bueno, pues mira, la verdad es que la medicina creo que tiene un actuar en diferentes campos de la misma medicina, muchas ramas para poder actuar. Entonces, pues bueno, afortunadamente tuve el privilegio de ser durante muchos años médico operativo en otras instituciones de salud. Hoy estoy aquí frente al Secosama, ¿no? Pero tuve el privilegio de ser operativa muchos años, ¿no?, y de estar en contacto con los pacientes
desde el primer nivel de atención. Entonces, pues yo creo que siempre tenemos esa oportunidad como de aportar desde diferentes espacios, desde diferentes trincheras, aportar el servir a los demás, ¿no? O sea, cómo yo voy a servir al prójimo, ¿no? A mi prójimo, cómo yo voy a ayudar a las demás personas. Entonces, como médico clínico, tuve esa oportunidad. En un momento determinado, ya más adelante, tuve por ahí la oportunidad también de que dando consulta, por ahí recuerdo que me tocó atender a una paciente, muy joven, la paciente que tenía en ese momento ya por ultrasonido, un probable sea de mama, ¿no? Porque hay una clasificación que te dice BRATS tal, probablemente sea maligno, ¿no? Es una paciente muy joven, la verdad es que de unos 30 y tantos años. Entonces, pues no solamente es limitarte a dar la consulta y mire, aquí está la referencia, entregar la referencia y enviarlo a un área de especialidad para que diagnostiquen, hagan el diagnóstico fino y elijan el tratamiento. Entonces, yo recuerdo a esa paciente porque justo no me quedé ahí, ¿no? Yo dije, a ver, o sea, sí tengo muchos pacientes esperando, pero esto creo que es importante, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro. Y en ese momento yo detuve la consulta y me acuerdo que me trasladé hacia la coordinación, hacia la oficina de mi director en ese momento, y justo le comentaba, Doc, necesito apoyo para esta paciente. ¿Cómo le podríamos hacer para que la puedan atender más rápido? Porque el proceso, sabemos que los sistemas de salud están rebasados y a veces el proceso del trámite de referencia de una institución a otra para la atención de los pacientes es un poquito tardado. Entonces yo me acerqué con mi director justo como para agilizar esta parte. Y yo recuerdo perfectamente que el doctor me apoyó, me dijo, sí, vamos a marcar, Entonces yo me encargué de marcar, el doctor me proporcionó los datos y se hizo la vinculación para que esta paciente recibiera la atención de manera más temprana. Posteriormente la paciente regresó a agradecer a todo el equipo de trabajo por estas acciones, pequeñas acciones que logramos hacer. Y eso me despertó como el interés de ir hacia el otro lado, ¿no? O sea, todos podemos aportar, por eso retomo lo que había mencionado anteriormente, desde diferentes trincheras. Como médico clínico, para mí fue muy satisfactorio el poder ayudar a esta paciente, pero también me despertó el interés de que hay algo más allá que puedes hacer, como del otro lado, ¿no? Del otro lado como administrativo, del otro lado. Entonces, pues bueno, esto para mí fue como un parteaguas en el que tuve esa oportunidad de poder ingresar a la especialidad y posteriormente la maestría en Administración de Organizaciones de la Salud y que pues evidentemente yo ahí fue cuando entendí que el equipo de trabajo de cualquier organización es el ingrediente principal para hacer funcionar cualquier organización, ¿sí? Son muy importantes, pero esto es como la parte de la administración, digamos, hospitalaria, es como si fuera una orquesta sinfónica, ¿no? O sea, la orquesta sinfónica están los diferentes instrumentos que están tocando un ritmo, pero necesitan finalmente un director de orquesta para poder todos trabajar en un mismo tono, ir a un mismo ritmo para que esto se escuche bonito, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Entonces, creo que eso me llevó en un momento determinado, ¿no? A poder tomar la decisión de dedicarme ahora a esta parte administrativa. Pero bueno, como te comentaba, he tenido el privilegio de ser muchos años médico clínico, ¿no? Claro. Y con base en todo esto que nos ha contado, ¿cómo es ser coordinadora de un lugar como este, que no solamente es un lugar de reunión de la comunidad, sino también un lugar de que se tratan salud mental, adicciones, cómo es su relación con los pacientes,
¿Cómo logras también tú separar un poco las emociones de lo que vas sintiendo al conocerlos, separar un poco la vida laboral? Cuéntame de eso. Claro, bueno, mira, los Ecosama, ¿no? Que son los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, en un momento determinado fueron creados con una infraestructura muy diferente a la infraestructura actual. O sea, más o menos fueron ahí creados hace como 15 años y fueron creados como con poquito personal, con una plantilla muy pequeña, ¿no? 2, 3 psicólogos, ¿sí? Y bueno, a lo largo del tiempo, ellos en ese momento tenían un enfoque muy diferente al que tenemos ahora. En ese momento el enfoque era brindar a la comunidad un modelo de intervención temprano en la prevención de adicciones. Actualmente y posterior a la pandemia por COVID-19 y dado la importancia que está cobrando la salud mental y los temas prioritarios en la misma, como son la atención a depresión, ansiedad, ideación suicida, conducta autolesiva, trastorno por uso de sustancias, trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes, todo ello pues es importante y eso ha hecho que estos, en un inicio estos centros se llamaban Centros Nueva Vida, ahora se llaman Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. Todo ello hizo que la infraestructura cambiara hasta en el número de plantilla. Actualmente los Ecosama pues están conformados por un equipo multidisciplinario en donde trabajan grupos de psicólogos, trabajadores sociales, promotores de la salud, en beneficio de la comunidad para brindar precisamente este parámetro de salud mental y la prevención de adicciones. La comunidad de Tlalpexco es una comunidad muy cálida, es una comunidad muy, tiene características culturales, recreativas, que la hacen la hacen ser muy característica. Y bueno, pues la verdad es que los pacientes son muy nobles, la comunidad de Tlalpexco es una comunidad muy noble, son pacientes que están dispuestos a trabajar mucho también con la parte preventiva, ¿no? Porque nuestro modelo actualmente no solamente tiene que ver con la parte del tratamiento de la salud mental y la prevención de las adicciones, sino con un modelo de prevención, ¿no? En este mismo tenor, en este mismo sentido. Entonces, la comunidad participa mucho, es una comunidad que participa, es una comunidad que se hace presente. Y con esta comunidad que nos cuenta que es tan presente, ¿cómo es un día a día en su vida laboral? Sí, mira, te podría yo decir que cada día al despertar es un nuevo reto para poder ver las necesidades día con día de la unidad para cumplir con la misión y la visión que es atender a la población. Entonces, el reto es en todos los sentidos, desde poder motivar de manera intrínseca al personal para poder trabajar arduamente en que se rompa esa brecha que existe entre el acceso a los servicios de salud y el estigma, ¿no?, que también hay en la comunidad referente al recibir tratamiento relacionado con la salud, con cuestiones de salud mental. Entonces, creo que eso es algo que día con día, ¿no?, es un reto y que desde luego es muy importante, ¿no?, abordar para poder ofrecer lo mejor a la comunidad. Claro. ¿Hay algún caso de algún paciente aquí en el Ecosama que le haya quedado marcado, que le haya movido, que haya generado un poco más de inercia en seguir trabajando día a día aquí? La verdad es que todos los pacientes yo creo que tienen una historia que se podría contar, ¿no? Pero hay dos casos que sí me han digamos que han dejado ahí una marca, ¿no?, muy especial, porque eso me ha generado satisfacción en continuar con esta parte de servir a los demás. Hubo un paciente que vino a tratamiento con nosotros posterior a la pandemia, 2 años posterior a que inició la pandemia de COVID-19, un paciente que en periodo de pandemia perdió a muchos familiares,
y bueno, 2 años después él empezó a desarrollar un cuadro de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces el paciente llegó aquí con nosotros muy mal. Es un paciente que recuerdo que llegó con mucho miedo, con mucho temor, él externaba mucho temor al salir de su casa. Realmente estaba ya incluso, bueno, él nos contaba que tenía un negocio propio, él se dedicaba al comercio. Mucha de la comunidad de aquí de Tlalpexco es una comunidad que se dedica al comercio. Entonces, recuerdo que él incluso nos comentaba, ¿no? Es que ya ni siquiera salgo a trabajar, tengo miedo de que algo malo me pase a mí. Ya estaba teniendo problemas en su matrimonio, ¿no? Con su esposa, y el paciente llegó muy mal con nosotros. Recuerdo que se le dio el tratamiento inicial con la psicóloga que lo atendió. Y la verdad es que yo sí aprovecho también este espacio para hacer un reconocimiento a los médicos psiquiatras. Si bien es cierto, nosotros, yo no soy médico psiquiatra, pero en un momento determinado estamos en un área de salud mental y tenemos que tener esas herramientas y capacitarnos para dar la atención a los pacientes, ¿no? La salud mental es muy importante. La verdad es que no hay salud sin salud mental. Entonces, en este sentido, pues, un reconocimiento sí a los psiquiatras. Jamás, su trabajo es muy invaluable y jamás podríamos nosotros, aunque tengamos los conocimientos en salud mental, sustituir para nada un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pero sí es importante mencionar que por cada 100,000 habitantes, ¿no? Hay 3.6 psiquiatras. Entonces es mucha la demanda, la población tenemos pocos psiquiatras. Entonces, yo recuerdo que con ese paciente, pues iniciamos el manejo farmacológico, ¿no? Para poder bajar un poquito los niveles de ansiedad, ¿no? Ingresó a tratamiento psicológico. Y porque además, como todavía nos estábamos recuperando de esta parte de la pandemia y pues el acceso a los servicios de salud también un poquito limitado, ¿no? También perdimos a muchos profesionales de salud. Pues bueno, iniciamos tratamiento y ese paciente fue mejorando. Entonces, un paciente súper cumplido. Yo siempre he dicho que aquí es la regla del 80-20, o sea, el 20% lo ponemos nosotros en decirle al paciente, psicoeducarlo, darle la terapia, el apoyo psicológico, la receta, y el paciente hace todo lo demás, ¿no? El otro 80% yo creo que lo hace el paciente. Y este paciente fue un paciente muy cumplido. Fue un paciente que terminó su tratamiento. Ya posteriormente llegó a manos de psiquiatría y por supuesto le reajustaron el tratamiento, pero el paciente ya iba con una mejoría. Entonces este paciente, la verdad es que sí, para mí, decimos aquí en la unidad, son pacientes estrella, ¿no? Porque pues también aprendemos mucho de ellos, desde luego, pero además esa satisfacción de ver cómo la calidad de vida de las personas mejora, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy, muy valioso. Te podría contar muchas historias, ¿no? Pero la verdad es que, pues no terminaríamos, nos tardaríamos algo. Pero también recuerdo mucho otro paciente que tenía un trastorno psicótico residual y tenía un deterioro cognitivo, ¿no? Por consumo de inhalables. El paciente llegó aquí adolescente, llegó como de 16 años, con su papá, ¿no? De muy bajos recursos. Entonces, de igual manera iniciamos tratamiento farmacológico con el paciente y lo bonito de estar de este lado, del otro lado, es no quedarnos en la referencia, ahí está su referencia y pues de aquí a que llega el psiquiatra, ¿no? O sea, entonces en ese momento yo recuerdo que se hace toda la gestión, ¿no? Y activamos las redes de apoyo con los médicos de contacto de otras, dentro de la misma dependencia, en este caso el contacto con psiquiatras, para poder activar contactos ahí con psiquiatría para, oigan, ¿quién me puede recibir a este paciente para poderle apoyar con su medicamento? Porque además un medicamento sumamente costoso en
para que el usuario lo comprara. Entonces realmente esa parte pues también es muy padre, ¿no? Y pues recuerdo que este pacientito pues lo traía su papá y su papá también súper cumplido, o sea, súper cumplido, y venía el señor con su hijo y por favor, siempre, las veces que llegaba a venir, no había un día que no trajera, o sea, el señor tenía en su casa un huerto ahí como de arbolitos con frutas, manzanas, entonces nos traía que la manzanita, que el pan, o sea, la comunidad es como súper cálida en ese sentido, y este paciente muy cumplido, ¿no? Y pues yo creo que son de los casos que recuerdo ahorita que se me vienen a la mente y que realmente, pues bueno, dejaron esa huella, ¿no? No. Oiga, doctora, y la última pregunta que me gustaría hacerle es, con todo esto que nos ha contado de la comunidad, el trabajo diario que se hace, ¿usted con qué se queda? ¿Qué siente el venir diario aquí y cuando se va a su casa, de todo el trabajo tan arduo que hace en la comunidad de Tlalpexco? ¿Qué siente? Sí, bueno, la verdad es que, como yo te decía anteriormente, ¿no? O sea, cada día al despertar es un nuevo reto, son nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, sí, básicamente es llegar a casa, ¿no? Obviamente en la casa también tenemos familia, ¿no? Hay familia, hay que atender a la familia, pero cuando estamos de este lado sí es importante estar al pendiente, o sea, no te puedes como desconectar al 100%. Yo creo que, mira, hay una frase que escuché, ¿no? Hace tiempo, y que decía esa frase: elegir es renunciar. Entonces, pues bueno, yo creo que si eliges blanco, vas a dejar de lado negro. Pero cuando eliges y no renuncias, trasciendes. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es justo que hagas las cosas con esa pasión de servir a los demás, con esa pasión y ese reto día con día de poder aportar ese granito de arena a la comunidad, a la sociedad en general, ¿no? Y creo que eso es muy gratificante y eso es lo que procuro llevarme, ¿no? Como yo te decía, no nos podemos desconectar cuando estamos como responsables de un área, no nos podemos desconectar al 100. Desde luego yo tengo también niños pequeños en casa y hay que atenderlos, pero cuando trasciendes y eliges trascender y no te ves haciendo otra cosa, ¿no? Pues haces como de esa parte como un proyecto de vida, ¿no? Entonces, dirían por ahí, ¿no? Recuerdo que algún profesor decía, los changos del trabajo se quedan en el trabajo y ya cuando llegas a tu casa, pues atiendes a tu casa y al revés. Claro. Cuando llegas al trabajo, pues tienes que dejar los problemas de tu casa en tu casa y aquí vienes y a lo que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso se trata, de servir a los demás, ¿no? De trabajar para aportar ese granito de arena y crear una comunidad, una sociedad en general que tenga eso, salud mental, ¿no? Porque como bien te decía, o sea, sin salud mental pues no hay salud. Entonces creo que eso es lo más gratificante que me llevo y las experiencias con los pacientes, ¿no? De ayudar, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? Justo hoy, ¿no? Venía una de las psicólogas del equipo de trabajo y, oye, doctora, fíjate que hay un paciente ahorita que requiere y que necesita esto, ¿cómo le hacemos? Entonces, el mismo equipo de trabajo está como en esa sintonía, ¿no? O sea, como yo creo que todas las personas tenemos cierto grado de liderazgo y ese grado de liderazgo, pues, es esa capacidad que tenemos para influir en los demás, ¿no? Influimos pues, no nada más en un equipo de trabajo, en un área de trabajo, sino en casa, ¿no? Con la familia, etc. Entonces, cuando ves esa parte que logras transmitir, incluso al equipo de trabajo, es esta parte de servir a los demás. Sí es cierto, ver salud mental, atender pacientes con problemáticas de salud mental, ¿no?
con problemáticas relacionadas al consumo de sustancias, pues no es nada fácil. No es nada fácil. Conlleva un alto riesgo psicosocial. Es muy complejo. Es una parte, clínicamente hablando, es una parte difícil, ¿no? También hasta para los profesionales de salud. Pero esa parte del poder servir a los demás, eso es lo que yo día a día trato de llevarme de aquí del trabajo. Y cada día, como te decía, es un nuevo reto, es una experiencia, ¿no? Entonces creo que es eso. Doctora, le agradezco muchísimo el tiempo y la confianza de estar aquí con nosotros y los invito a que sigan viendo los demás episodios de Voces por la Salud para que conozcan a quienes llevan los servicios públicos de salud a todas las personas en todos los lugares.